sopla en nuestra iglesia. Así que vamos a comenzar nuestra última. Me gustaría invocar al Espíritu Santo. Los invito a llegar aquí, a estar completamente presentes en este rato y elegir estar acá. Es como una decisión inicial. Y que el Señor diga lo que quiera decir en cada corazón. Y este soplo suave, tierno, amable del Espíritu sople en cada uno de nosotros. Sople en nuestra iglesia de Santiago. Hoy día 2 nuevos obispos auxiliares que me alegran muchísimo. Los conozco, son del Seminario Pontificio, son 2 curas muy buenos. Obispos auxiliares son, alguien puso en un comentario, son sacerdotes con olor a pastor, con olor a pueblo. Así que le doy gracias a Dios, al Papa, por este nombramiento del Padre Carlos y Cristian. Y así la iglesia la vamos construyendo. Los que estamos acá, los que están en otras reuniones, los que no están, los que están en contra, los que están desinteresados, los que están desilusionados. Así construimos la iglesia, así somos. Así eligió el Señor a sus 12. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que te manifiestes en nosotros como comunidad parroquial, que te manifiestes en nuestra familia, en nuestro propio ministerio, en este servicio, y que te manifiestes como comunidad también para que nos lleves a estos nuevos tiempos de la iglesia. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Si hoy día tenía que elegir un poquito algo en que como tratar de concluir este pequeño ciclo de ministros extraordinarios de la comunión, son montones de áreas que uno podría conversar y abrir, pero elegí, voy a tratar de que sean 3, 4 aspectos importantes como actitudes que quizás yo recomendaría para un ministro, pero que también se lo recomendaría a todo cristiano, no solamente al ministro extraordinario de la comunión, sino que a una persona que quiera vivir profundamente su fe. Y justamente en este momento de la iglesia que no está siendo tan fácil, pero que a la vez de no ser fácil es tan curioso el momento, porque volvemos a ser una minoría, y Jesús partió como minoría, y nos hace muy bien ser minoría. Nos hace bien jugar en otra cancha, tener que sentir que no somos los imperialistas, los grandiosos, que vamos como a darle la buena noticia a otro y vamos a imponerle nuestra fe, como nuestros estimados españoles que lo hicieron bien con Chile, pero no sé si también, con toda Latinoamérica, que cortaron cabezas para imponer la fe de Cristo. Qué curioso, ¿no? Los indígenas no eran personas, eran animales. Y de hecho, en los primeros orígenes de la colonia, en la historia de la iglesia, en el Concilio de Lima,
la discusión entre los obispos y la corona era si valía más un caballo o un indígena, y salió que valía más un caballo, porque no tenían alma. A ese costo construimos nuestra iglesia latinoamericana, y en ese contexto tenemos la aparición de Guadalupe como Virgen morena, hablándole a un indígena pobre y diciéndole: no soy yo tu madre, aquí estoy yo tu madre. Así nace nuestra iglesia latinoamericana también. Ya no estamos en ese tiempo de imponer, eh, evangelizar así como por montones la fe, sino que estamos en una etapa mucho más pluralista, en que nuestra iglesia, nuestra, nuestra opción por Cristo y nuestra creencia en Cristo es nuestra opción de vida, pero es una opción dentro de muchas otras opciones. Eh, yo en el colegio, que fue hace tiempo, escuchábamos que solo en la Iglesia Católica existe la salvación. Hoy día no nos atrevemos a decir eso porque no es verdad. Porque Dios es mucho más grande que solamente una iglesia católica, sino que Dios es Dios, menos mal. Este camino a mí me apasiona, me convence, soy capaz, como lo hicieron muchos cristianos, de dar la vida, por supuesto. Pero no soy yo quien juzga, clasifica, critica, elimina a los que no son de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es una época mucho más pluralista, mucho más abierta, que no pasa nada que sea así. No pasa nada ser minoría. La Iglesia partió con 12 y durante 30 años no pasó nada. No hubo Iglesia Católica, ¿no? Hasta que Jesús, en las bodas de Caná o en el bautismo, depende de los evangelios, comienza su ministerio. Entonces, Henry Nouwen, que escribió muchos libros, ya murió, es de origen holandés. Henry Nouwen escribió hace tiempo, como en los 80, dice que la percepción que él tiene del nuevo líder cristiano, o el cristiano del futuro, del líder cristiano del futuro, está llamado a ser alguien completamente irrelevante y a presentarse ante el mundo ofreciendo solamente su persona en toda su verdad. En el fondo, ser uno más dentro de todo, dentro de la masa. Un cristiano, un líder cristiano absolutamente irrelevante. Me pareció como tan fuerte cuando lo leí. Y en el fondo, Jesucristo fue absolutamente irrelevante en sus primeros 30 años. Después empezó a producir conflicto. Entonces, qué maravilla entender que nuestro liderazgo como ministro tiene que ver con nuestra identidad más profunda de ser quien soy y así como soy. No ser como otro quiere que sea, como mi mamá quiere que yo sea, como mi marido espera, como el padre le gustaría, sino que justamente ser así como soy. Y cuando la persona logra como entender y vivir y encarnar su propia identidad, es más veraz, es confiable, es querible. Cuando queremos ser como otros, o como otro, o como esperan que, eh, algo como que huele no tan honesto. Entonces, el ministro que es perfeccionista, que es más catete, que fantástico, porque es así.
y el que es más relajado, y el que llega un poquito más justo, y es así. Y el que está como nervioso porque tiene que tener todo, es así. Y el padre que nunca se da cuenta de nada porque que no nos dice, no nos felicita o no nos dicen, es así. Y no pasa nada. Mientras a mi ministro no me pase nada con eso. Y aquí hay un par de actitudes que vamos a entrar. Eh, Cuando yo puedo ser quien soy, que eso tiene que ver con la educación, ¿no? Desde la adolescencia nuestros hijos, pero hay veces que seguimos adolescentes eternamente. Cuando yo logro ser quien soy y, y acepto ser como soy, y no como otros quieren que yo sea, viene una profunda paz y hay como una actitud mucho más receptiva de la vida. La Sor Josefina es la primera que no vive esto, la primera, porque le encantaría ser una monja mucho más santa, mucho más buena, mucho más amorosa, mucho menos mandona. Cuando me doy cuenta que soy así y que el Señor me quiere así y me elige así, baja el ser mandona, enojona, puedo ser más espiritual, incluso más amorosa, más alegre. Entonces, cuando un ministro deja de pelear, cuando una persona, cuando un cristiano deja de pelear contra el prototipo, contra la imagen, contra la idea que tiene de sí mismo, de su familia o incluso de su trabajo, de su ministerio, cuando dejamos de pelear, cuando dejamos de confrontarnos, cuando dejamos de hacer como pared, podemos descansar, nos rendimos a la realidad, a mi personalidad, a la realidad de la iglesia, a la realidad del momento, me rindo para aceptarla, hago una iglesia mucho más real, mucho más vital, mucho más confiable. Eh, Nuestro problema dentro de la iglesia, lo digo nuestro porque es así, es creer, y es el gran camino que estamos haciendo justamente ahora porque estamos más vulnerables, porque ya no somos números, sino que somos personas nomás. El problema de la iglesia es creer que todo depende de nuestra acción pastoral, nuestros actos, de nuestra planificación pastoral. Fui encargada de pastoral varios años en el colegio y claro, la actividad pastoral que uno planifica, que está bien planificar, pero que uno se vuelve eh, funcionario de esa acción pastoral y pierdes el misterio del encuentro con Jesucristo. La actividad pastoral, la acción organizada, que está bien en su límite, cuando es más importante que el encuentro con Cristo, pierde el objetivo. La pandemia hizo eso, nos desarmó todos los planes. Y toda nuestra planificación perfecta, nuestras cartas Gantt, todos los plazos, todo eso que hay que cumplir, como que todo eso no funciona. Porque basta con apretar un botón, apagar la pantalla e irme. Y Dios es tan grande que incluso, a pesar de pandemia, ponemos la pantalla y hacemos un acto de fe y nos unimos a una misa. Pero se hace porque entiendo el fondo, el encuentro con Cristo. El ministro es el que tiene el foco puesto en el encuentro con Cristo, en ser mediador para que el otro se encuentre con Jesús. El Padre le pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, ojalá a todos los cristianos nos pasara eso. No somos organizadores ni de actividades pastorales, sino que somos mediadores para encontrarnos con Jesús. Y ese mediador, hay una imagen muy bonita que es como de la caña, del bambú, que es hueco, en que deja pasar el agua. Eso somos. Somos la caña desocupada, limpia, para que la gracia fluya,
para que el encuentro con Cristo fluya. Y hay momentos en que quizás no necesitamos más caña, sino que es directamente el encuentro. Entonces el ministro se corre. No sigue insistiendo. Oye, pero porque te gustó, porque viste, porque lo anotaste, porque rezaste, porque fuiste. No, el ministro se corre para que sea el encuentro con Cristo. Entonces, una de las soluciones de esta actividad febril, de actividad pastoral, tiene que ver con darnos cuenta de quién soy, así como soy, me recibo, y también soy un mediador. No soy el principal. El sacerdote es eso, es un mediador. El papa es eso, es un mediador. Cuando perdemos el foco, cuando nos olvidamos que somos mediadores y creemos que somos los protagonistas, vienen todos los problemas. Y eso lo sabemos. En la historia personal, en la historia de la iglesia, en la historia familiar, lo sabemos. Entonces, en ese contexto de encontrar como el encuentro con Cristo como foco y siendo quien soy y mediador, quisiera proponer algunas 3 actitudes que pueden ser muy valiosas. Pueden haber miles de más y seguramente ustedes pueden tener muchos mayores, más experiencia, más ejemplos, pero algunas actitudes que nos pueden ayudar en este camino ministerial. Uno, la primera que quiero tocar es la gratuidad, lo gratuito, que es casi desconocido hoy día. Hasta, hasta para dar plata tenemos que recibir algo, ¿no? Porque somos occidentales, porque vivimos en el mundo de la competencia, porque vivimos para rendir, porque queremos números. Hay como un contexto social de una relación bastante mercantil con la iglesia, con el otro y con Dios. Yo te doy y tú me das. Yo te doy, Señor, esto para que tú me des esto otro. Muchas veces tapado o incluso como escondido. Pero en el fondo creemos que si yo voy a ridiculizarlo, por favor, es ridiculizar, no estoy ofendiendo a nadie, que si yo rezo más rosario, Jesús me va a querer más. No es así. O nuestra tradición popular, el cumplimiento de mandas, ¿no? Le pedimos a Teresita de los Andes, San Expedito, o el santo que uno quiera, incluso la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Nuestras procesiones a los Vázquez de nuestra tradición popular, es para cumplir la manda. Porque yo le pedí a Dios y Dios me lo cumplió o Dios no me lo cumple. Y hay un drama cuando Dios no me lo cumple. He conocido gente que dice, no, yo que todas las mandas que hice y mi hija o mi nieta no se sanó, yo me cambié de religión y me fui a los evangélicos. Ahí sí funciona. Claro, bueno, Dios es más Dios. Dios es más Dios. Pero la gratuidad en nuestra relación con Dios, la gratuidad con nuestra relación con nuestros hermanos, la gratuidad en nuestra vida, es un ejercicio que tenemos que practicar una y otra vez. Dar sin interés mercantil. El dar hasta que duela, dar sin esperar recompensa, que sale en el Evangelio, que es tan bonito, que nos gusta, que es tan bonito cuando se lee, ¿no? Pero cuando tengo que vivirlo, no está tan bonito. Porque yo espero que frente a esa propuesta me respondan algo. No estoy hablando de la justicia, porque creo que hay un tema de justicia que corresponde, pero en nuestras relaciones humanas, a ustedes les toca muchas veces pedirle a tal persona que ayude en esto, pedirle al otro que ayude en esto otro. Y hay personas que siempre dicen que no, y hay personas que siempre dicen que sí, pero nos cuesta. Porque uno dice, oye, pero es que todas las veces voy y esta persona nunca ayuda.
pero es que ¿hasta cuándo que nunca ayuda? Bueno, si nunca ayuda es porque nunca ayuda. Y punto. Y no ayuda. Y no pasa nada si no ayuda. ¿Qué me pasa a mí porque nunca ayuda? Esa es la pregunta. ¿Qué me está pasando a mí cuando siento esas cosas adentro? La gratuidad tiene que ver con perder, la gratuidad es perder el vínculo con lo mercantil y lo comercial. Cuando no es gratuito, se pervierte lo sagrado, el misterio maravilloso del otro, de Dios mismo, de la situación. Se pervierte porque quiero sacar algo a cambio. Porque, porque les digo que a mí, o sea, si yo hago un postre rico en mi casa, me encanta que me digan que estaba bueno. Po. Cuando comen con cara de nada, bueno, ¿para qué lo hice? Porque lo hice, como dice San Bernardo, por amor. Amo porque amo y amo por amar. Eso decía San Bernardo de Claraval. Como que amo porque el límite del amor es no tener límite. Entonces fíjense que la gratuidad en las relaciones con personales, en los acompañamientos, es un tema enorme, porque muchas veces acompaño a otro o quiero, no sé, ayudar a otro, no por el otro, sino que por mí. Porque es rico que me busquen po, y que me pidan cosas, porque entonces no digan más que la charla estaba buena ni nada, porque las Josefina eso le hace pésimo, porque en el fondo, lo hiciste bien. ¿Eh? La gratuidad tiene que ver con atreverme a descubrir el misterio del otro, el misterio de la realidad, el misterio del tiempo gratuito, el kairos que decíamos la semana pasada. Eh, si ustedes no saben, los sacerdotes, las religiosas, somos uno de los altos índices de personas con problemas de autoestima. Porque, por ejemplo, y también las profesiones o los trabajos de servicio, hay mucho problema de autoestima porque en el fondo muchas veces nuestro ministerio, nuestro trabajo que es de servicio es para que nos quieran. Y el domingo en la tarde, cuando se acabó la misa y cuando me tengo que quedar solo en la casa y todos se fueron a sus familias y el párroco se quedó solo en su casa, ya los papás ya no están, a las casas de los hermanos no va a ir, puede venir una soledad enorme, enorme, porque se acabó el servicio. Y hay muchos que pueden caer en depresión, alcoholismo, lo que sea, ¿no? Los buenos, que muchos de ustedes también pueden ser, los que se dedican a servicios pastorales buenos, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está nuestra motivación? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por amor? ¿Amo porque amo y amo por amar? ¿O para recibir recompensa? Del que sea, no estoy hablando de la caja de chocolate, estoy hablando de que se aumente el ego, de que me feliciten, de sentirme más seguro, de sentirme válido. Muchos curas dicen, muchos laicos dicen, no, es mejor no ser tan amigo de un cura o una monja porque en algún momento algo te van a pedir. Porque de alguna forma, vaya a caer en que te van a pedir algo. Pareciera que no, lo digo como consagrada, pareciera que no supiéramos a tener relaciones gratuitas. Y yo quiero tener relaciones gratuitas. Lo que pasa es que, claro, nuestros trabajos muchas veces tienen que ver con otros, entonces el cachito, ya, Sol, porque eres tú, te lo voy a hacer, pero el cachito me está pidiendo. Eh, con los hijos, me imagino la mayoría que está acá, o con los nietos, las relaciones siempre son asimétricas y son gratuitas y no reciben nada a cambio. Y muchas veces reciben lo contrario, lo peor a cambio. Pero aman, porque es un hijo, porque es mi hija.
Entonces, la gratuidad puede ser un signo de alerta o de revisión en nuestro ministerio, en nuestro trabajo pastoral, en nuestras relaciones familiares. Cuando no es gratuito, pasamos la cuenta y es bueno darse cuenta que no es gratuito. Entonces me cambio de carril, digo, sí, es que esto no lo voy a hacer gratuitamente porque ya basta, porque ya no quiero hacerlo más gratuitamente. Entonces, perfecto, tomo la decisión de no seguir haciéndolo gratuitamente. Y me resto, o me cambio, o hago mi empresa y cobro, ¿no? El problema está en presentarme o hacer mi trabajo al parecer gratuitamente, interiormente o incluso exterior no es gratuito. Estoy siempre dando el dato, siempre haciendo sentir que no me dijeron, que no me avisaron, que no me agradeciste. Entonces, creo que en nuestras relaciones sociales, cuando yo en el colegio enseño que el papel hay que recogerlo porque hay que recogerlo, porque el colegio es de todos, es que yo no lo voté, pero si no me importa, yo tampoco. Pero es para que esté lindo, para que esté limpio, para que vivamos un ambiente más sano. Esas actitudes gratuitas que se enseñan en la casa, también son nuestras actitudes y nuestras relaciones gratuitas con Dios. Cada uno revisa su oración, su conversa con el Señor. Está bien pedir, porque el Evangelio dice que pidamos, pero soltamos el resultado. La gratuidad es pedir, incluso ofrecer, soltando el resultado, como tú quieras, Señor, cuando tú quieras, del modo que tú quieras. Lo contrario de la gratuidad, otra actitud que puede ser muy común entre nosotros, la primera en mí, es el afán de, Jesús lo habla en las tres tentaciones del desierto, pero que tiene que ver con el afán del tener o el dominar o poseer, como segunda actitud. Este afán de no controlar, perdón, el afán de controlar, el afán de dominar la situación, es una actitud muy propia de los que somos responsables de algo, y está bien que la situación se controle, pero cuando esa situación de control o esa actitud de control, de posesión, de dominio, quita la libertad del otro y mi libertad, eso ya está equivocado. Si por controlar, por poseer, por tener, empiezo a tener relaciones o trabajos como absolutamente desproporcionados o tóxicos o una acumulación de cosas, de personas, de relaciones, de vínculos, de responsabilidades, cuando empiezo a acumular ya y como a agregarme más, hay que mirar por qué es eso. ¿Es por mi afán de qué? ¿De tener todo bajo control? ¿O es simplemente porque no quiero estar solo? ¿O es porque me quiero sentir importante? Cuando hay mucho de algo, ojo, en la vida y en la parroquia también, pero cuando hay mucho y cuando hay muy poco también, ojo. Siempre debe ser como a medida. El exceso de algo habla de alguna carencia, de alguna necesidad que no está cubierta y que en el fondo la cubro teniendo, comprando, comiendo, acumulando, poniéndome yo como responsable. Eh, Hay veces que podemos coleccionar hasta estampillas, no importa, ¿no? Podemos coleccionar boletos de micro, no, ya no hay micro, VIP. Podemos coleccionar tarjetas VIP, podemos coleccionarlas. Si en el fondo cualquier cosa que empezamos como a exceder de acumulación, eso es lo contrario de la gratuidad y eso habla de que hay una carencia, hay un vacío, hay algo que debiera mirarse.
Em, cuando hay un otro, que me imagino que les toca, cuando hay un otro que quiere conversar, o que quiere preguntarte algo, o que quiere pedir algún consejo, em, muchas veces los que somos más controladores o dominantes de la situación, queremos hacernos cargo absolutamente de esa persona. Entonces, la empezamos como, como a cubrir en todas sus necesidades. Yo te lo hago, yo te lo digo, yo lo busco, yo te lo mando, yo te lo paso a dejar, yo. Entonces, finalmente la persona, en vez de ayudarla a vivir, la empezamos a ahogar, ¿no? Entonces, como que no. El que tiene alguna herida con carencias al interior, digamos, psicológica, humana, con ciertas carencias, su afán de controlar, de dominar, de tener como el control o la posesión de cosas buenas, casi siempre de cosas buenas, puede desviar la atención al encuentro con Jesucristo. Ese es el foco. Somos estas cañas desocupadas, ese es el foco. Entonces, a mí me hizo mucho sentido cuando una vez un sacerdote en una charla lo comentó. eh, Ojo con las cantidades de agendas tan llenas, con la falta de tiempo es que no tengo tiempo, porque es como súper bueno decir que no tenemos tiempo, porque estamos llenos de cosas. Entonces, los ocupados están siempre ocupados, porque los desocupados nadie les pide nada, porque por eso están desocupados. Entonces, los ocupados nos ocupamos más y los desocupados viven desocupados. Y entonces nos encanta llenar agendas, tiempos, a reuniones, ahora de un Zoom a otro, de un Meet, Zoom, eh, tantas plataformas. Ojo, ojo. ¿Qué carencia ahí estoy completando? Eh, el Señor en las tentaciones, cuando el diablo le dice que convierta las piedras en pan, o que en el fondo le dice no solo de pan vive el hombre, porque el pan es pan y la piedra es piedra, no voy a usar esa realidad para mí, no voy a transformar esas piedras en pan, no voy a manipular esa realidad para mi beneficio. Dejó clarísimo el tema de las carencias, no nos vamos a meter en eso porque sería otro encuentro, pero entonces la gratuidad como una primera actitud. Segunda actitud, dejar o soltar este afán de retener, de tener, de poseer. Una tercera actitud que es preciosa, que tampoco la vivo mucho, pero que me encanta, es la capacidad de escucha, de escuchar. Hagan el ejercicio en la casa, háganlo entre ustedes mismos, de justamente nuestra incapacidad de escucha. Contaba un sacerdote que ya murió, Francisco Yalix, en que yo aprendí mucho de él, sobre todo en la oración de silencio, justamente decía que la poca capacidad de escucha que tenemos hace que tampoco podamos escuchar a Dios, porque en el fondo le tenemos siempre todo el discurso listo al Señor, le queremos contar lo que nos pasa, se lo pedimos y todo, y cuando hay un poquito de silencio, como que para que Dios quiera decirnos algo, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y nos vamos. Entonces como que se acabó. No dejamos que el otro pueda decirnos completamente lo que quiere decirnos. Psicológicamente, escuchamos una palabra que nos hace eco. No sé, ¿cómo estuvo el fin de semana largo? Me estoy preguntando, ¿no? Mira, estuvo bueno, pero con este feriado entre medio que nos metieron. Oye, el feriado que nos metieron. Y yo junté en mi cabeza feriado. Y empiezo a hablar yo del feriado y el otro me está contando de su fin de semana. Pero yo sigo hablando del feriado y que cómo metemos los feriados así nomás y este país a dónde va a llegar y terminamos hablando del país que vamos a llegar y al fondo terminamos hablando de mí. ¿Cómo está tu hijo? Mira, sí, bien, pero le pasó algo en la uña, que, oye, es que a mí me pasó algo en la uña y terminé yo en el hospital con la uña y seguí yo hablando con la uña. Una palabra que relacionamos con nuestra experiencia, hay varios que se están riendo, y se miran unos a otros. Una, una palabra
que relacionamos con nuestra experiencia personal y nos vamos absolutamente del otro. Y el otro se acabó. Entonces, cuando se juntan varias mujeres juntas a conversar, no sé los hombres, yo soy mujer, pero no me junto con tantos hombres, pero muchas veces me doy cuenta que se pueden juntar 5 mujeres y hablan las 5 solas. Cada una se pone a hablar en su tema, porque en el fondo quiso seguir hablando de ella, pero en el fondo da lo mismo si estamos hablando del fútbol, del pisco sour, del tejido que están haciendo, de la mamá que tiene problemas, de la suegra o del hijo. No, es que como que no cabe el otro completamente, sino que nuestro ego, o sea, ¿para qué la gratuidad ahí? Porque perder el tiempo escuchándolo, no. Entonces finalmente, y quedamos todas contentas después de juntarnos porque, ay, qué rico que hablamos tanto, pero nadie supo de la otra, nadie supo, pero como que todo el mundo se relajó, ¿ah? Porque hablaron. No sé si a los hombres les pasa, pero qué manera, qué manera. Primera actitud de escucha que no damos cabida al otro y hacemos con nuestras conexiones neuronales, entonces son nuestros temas, ¿no? Son nuestros temas. A la que le gusta el jardín, a la otra le gusta el tejido, al otro le gusta la plata en la bolsa, al otro le gusta el fútbol, al otro le gusta el no sé qué, entonces empezamos a hacer tic, 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 y nos fuimos de la conversación. Me pasaba en Misiones muchas veces que nos íbamos al sur y hay gente que no tiene nunca una visita, nunca. Entonces, hola, ¿cómo está? ¿Y usted dónde es? Y te empiezan a contar un cuento que yo me perdía completamente, a veces que hasta dormía un poco, porque ¿dónde vamos? O sea, con toda la familia, con el que viene, que este es primo, que es hermano, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, porque en el fondo la terapia, la terapia psicológica muchas veces es eso. Hay veces que digo, el padre no está, lo digo acá. Hay veces que digo que en misa, público cautivo, en que el padre quiere hablar, 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 hablar y se está hablando a sí mismo, pero nosotros ya no lo estamos escuchando, porque uno no tiene capacidad para escuchar más de 7 minutos. Entonces hablan, 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 y dice, pero basta. Nuestra capacidad de escucha tiene que ver con todo lo nuestro. A darle cabida al otro. Después de darle cabida, si es que le logro dar cabida completamente, sin intervenir, sin dar como mi frasecita o mi idea, hasta que el otro me pregunte cómo estuvo tu fin de semana. Si es que me lo pregunta, porque la mayoría de las veces no preguntan, sino que cada uno contó su fin de semana. Segunda actitud que sería recomendable, no tenemos que aconsejar a nadie si es que no nos preguntan. Si es que no nos preguntan. La mayoría de las veces no nos preguntan y sí aconsejamos. No, es que yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Mira, lo que tú tienes que hacer es ir, preguntar, y no me interesa que me digan lo que tengo que hacer. Pero nosotros nos sentimos como útiles y buenas personas eh, y buenos amigos y buenos acompañantes y buenos ministros si le decimos al otro lo que tiene que hacer. Es un error. El otro es adulto. El adolescente también es un poco adulto. Nunca me voy a olvidar que era lo peor que me decía mi mamá, que le preguntaba que esto, que no me deja ir, que si me vas a dejar ir, porque si voy, que si no voy, no sé. Mire, ¿sabe qué? Haga lo que usted quiera. Decídalo. Mm, fatal. Pero es la única forma de ser adulto. Cada uno es capaz de decidir. No estoy hablando del acompañamiento espiritual, sí, de eso sí, pero de la confesión. El padre muchas veces, el sacerdote nos puede dar alguna recomendación, pero no nos tienen que decir, ni siquiera el acompañamiento espiritual, lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene que decidirlo. Entonces, segunda actitud de escucha, acoger completamente al otro, no aconsejar a nadie, porque no es necesario. Y tercera actitud de escucha, que cada uno pueda expresar lo que quiere y como pueda, sin el afán, eh, ya Alex lo decía, sin el afán de rendimiento, sin el afán de completar algo, sin el afán de apurarlo,
¿Se han fijado que los niños cuando están en la época en que son tartamudos y que empiezan a contar y como que no terminan nunca y uno les termina la frase? Con los adultos nos pasa eso también. Le vamos terminando la frase al otro. Marido y mujer, me imagino que es infinitamente así. Ya, lo están mirando y ya saben lo que el otro quiere. Entonces ya saben, entonces se lo vamos como que lo vamos terminando. El otro entrando a la cocina y dice, sí, está ahí, está en el closet. Bueno, pues sí, porque se conocen y se quieren mucho, pero en el fondo el afán de rendimiento, de que queremos que el otro cumpla nuestro objetivo, nos apura en la capacidad de diálogo y en la capacidad de escucha, no escuchamos. Pasa lo mismo entonces en la oración, porque no tenemos ninguna revelación mística, entonces como que Señor, te conté, te lo dije, respiré como una vez, una respiración profunda y me fui, amén, y me voy. Bueno, pero entonces ¿cómo? La oración de silencio va a tener que ver con eso, con atreverse a simplemente estar, creyendo, amando, esperando, permaneciendo en el amor. Es el verdadero encuentro con el Señor. Permanezcan en mi amor. Y cuando permanezco, estoy simplemente esperando que el Señor me diga o no diga nada, pero estoy en una actitud amorosa, de escucha. Cuando uno acompaña a un enfermo, cuando uno acompaña a alguien que está sufriendo, lo que tiene que hacer es estar al lado. No hay nada que decir. Y cuando decimos tanto ya embarramos las cosas, porque alguien que está sufriendo mucho no tenemos que decirle nada, no puede recibir nada. Simplemente quiere cariño y quiere recibir amor, ¿no? Entonces, tratar de, cuando escuchamos la misma lectura en la misa, ¿no? El Evangelio. Yo de repente digo en el ofertorio, ¿cuál es el Evangelio? ¿O cuándo llegamos al Padre Nuestro? ¿Cuándo llegamos? Porque en el fondo yo estaba en mi mente, ¿no? En mi mundo. No hice kairos. Distanciarme de esta necesidad de que termine rápido, de que avance, de que yo tengo hartos sobrinos chicos y cuando empiezan a contarme algo y empiezan a contarme, y digo, esto va a ser eterno porque estamos como partiendo y es que lo que pasa es que te digo, es que fuimos, es que lo que pasa es que volvimos, es que... Pero cuando el otro se siente recibido y amado en su totalidad, puede confiar, puede confiar. Cuando un hijo, cuando un marido, cuando la suegra, cuando el cuñado se siente acogido sin como el parámetro del juicio o del consejo, es mucho más fácil. Hay mayor canal de confianza. Y la oración para eso es, justamente. Tercera actitud que creo que nos puede servir, y esto está medio difícil, pero es bonito. Salir del dualismo. Salir del dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es todo lo que nos enseñaron en el colegio, en la universidad. Todo eso que nos enseñaron hay que salir de ahí. ¿Qué significa el dualismo? Es que entendemos todo o comprendemos la realidad clasificándola. Buena, mala, blanco, negro, arriba, abajo, derecha, izquierda, de allá y de acá, Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo, la dehesa Barnechea, sur, norte. El dualismo surge como mentalidad en la Edad Media con la escolástica. Santo Tomás de Aquino es el que tiene toda la culpa, que empezó a clasificar todo. Y clasificó en miles de categorías. Y la universidad, los que fuimos, nos clasificaron todo. Y los que estudiaron biología y los que estudian, da lo mismo, las carreras más científicas, nos clasifican absolutamente todo y nos encasillan todo. Entonces resulta que el dualismo está bien en alguna medida para cierto orden, para entender que hay mamíferos y no hay mamíferos.
pero que somos seres vivos y hay unas piedras y hay otros que son animales y unos nacen por huevo y otros nacen de un útero, ¿no? Pero el dualismo es que en el fondo tiene que clasificar todo y a todos para vivir en paz. El pensamiento dualista es como que tomamos partido. Es atroz lo que estoy diciendo, y si no les gusta, olvídense, y se olvidan. Pero nos hace tomar partido. En el fondo, como que tenemos que estar en contra de algo o a favor de algo. Nos tienen que gustar ciertas cosas y no nos tienen que gustar otras. Y eso está muy mal. Porque Jesucristo, que era judío, semita, los orientales al menos tienen menos dualismo. Son mucho más unitivos. La mística cristiana y la mística oriental es unitiva, no es dualista. Entonces, nos relacionamos con los demás y nos relacionamos con el mundo de una manera dualista porque nos enseñaron, esto nadie tiene la culpa tampoco, nos enseñaron a relacionarnos así, pero entonces nos ponemos, nos ubicamos en un lugar donde hay que estar en contra de algo y a favor de otro, y hay que ser de acá o de allá. Y entonces empezamos a discutir usando palabras adversas, ¿no? Pero, sí, estaba bonito, pero le faltó ese color, ¿eh? No, estaba bueno, pero le faltó más sal. El pero, el o, clasifica, en vez de decir y. Esto y esto también. Los de allá y los de acá. Y los de arriba y los de abajo. Y los del medio. El, el dualismo es el que nos hace discutir, el que nos hace confrontarnos. Entonces cuando te dicen, eh, saco a mi hermana a colación, que es como, mi hermana es como mi terapeuta, es como, está como me dice, oye, hay que estar como sobre el bien y el mal. Y dije, esa es la frase, sobre el bien y el mal. En el fondo, sin tener que ni tomar partido, ni solucionar, ni tener que manipular la realidad, ni tener que dar el consejo, ni tener que dirigir todo, sino que dejar de pelear por como un modo o una doctrina o una forma. Es muy difícil, pero esto es madurez espiritual y termina siendo madurez humana. Es muy difícil, porque el camino contemplativo y el camino de la mística y el camino de la oración verdadera cristiana y también budista tiene que ver con la unidad, con el no dual. Todas las religiones monoteístas, judaísmo, hinduismo, o sea, cristianismo, todos quieren buscar la unidad con Dios. Y lo que es Dios es que no es dual. O el Padre o el Espíritu Santo, o el Hijo. No, no hay O, hay I. La mente dualista, nuestra actitud dualista, trata de exagerar todo lo diferente, ¿no? Y hace que como que busquemos en la discusión la derrota del otro, ganar. Ahora que estaban en estos, ¿cómo se llama? Los partidos políticos, ya, había debate con los candidatos. Eso es puro dualismo, po, que en el fondo estamos hablando todo el mismo, todos queremos el bien de los demás, pero en el fondo, entonces, cuando podemos experimentar en la oración, que pueden ser segundos, en una conversa, en un encuentro familiar, la profunda armonía, la profunda unidad de corazón, cuando el otro pudo decir de verdad lo que sentía, lo que vivía, y yo de verdad pude decir lo mío, cuando vivimos momentos unitivos, pasamos a vivir una vida contemplativa o una vida más mística.
Los místicos no es para el que está encerrado en el monasterio y escondido como al lado del Himalaya, no es para eso. El místico es el que vive con los pies en la tierra, pero sabe ser una caña, sabe ser un cuenco vacío para que Jesucristo se manifieste, para que el reino se manifieste, de una y mil formas. Entonces, cuando no distinguimos tanto, cuando no empezamos a clasificar tanto, cuando empezamos a permitir que las cosas sean como son, cuando soltamos el control, cuando podemos escuchar y cuando podemos llegar a la gratuidad, estamos haciendo que el reino de Dios esté entre nosotros. Que venga a nosotros tu reino, se empieza a ser real. Dejamos de enjuiciar, juzgar, criticar, analizar el momento, esa persona, esa situación, el padre nuevo que llegó, la Sor Josefina que hizo la charla, que tan distinta que el otro año, que cuando dejamos eso, empezamos a vivir una vida mucho más unitiva. Entonces, el mismo Señor, Dios mismo, que es unidad, puede empezar a manifestarse de una y mil formas, que ya lo hace, pero nosotros no lo vemos, porque estamos como clasificando que solamente lo vamos a ver acá. No lo vamos a ver en el semáforo, lo vamos a ver en la iglesia, no lo vamos a ver en la panadería, no lo vamos a ver en, no sé, cuando ponemos benzina. Cuando entramos en una actitud gratuita de escucha, de no dominio, no tan dual, la vida entera, miren, la vida entera comienza a ser elocuente. Ese mail que recibiste, esa mirada, no sé, cuando cruzaste la calle, esa sonrisa de un anónimo, la conversación con un hijo, la pataleta de un hijo, puede llegar a ser manifestación de Dios. Porque empezamos a ver, el corazón se empieza como a soltar de estos cuadraditos, de esta clasificación, de este closet lleno de cajones. Entonces, ¿a qué los invito? Ya estoy terminando porque ya no. Los invito a que como ministros de esta linda parroquia, puedan como gozarse una y otra vez en este amor infinito del Señor por cada uno, y que así como está siendo la vida, está bien. Se los digo desde el fondo del corazón, con situaciones en que no son fáciles, que yo también vivo, pero así como está, está bien. Porque está aquí, en el ahora, en este kairos, está todo lo que necesitamos. Y en este todo, lo que necesitamos, está Dios mismo. Está bien así como está. Aunque no lo entienda, aunque no crea, aunque no entienda nada de esta situación, aunque me esté costando, pero así está bien. Porque hay un Dios, dice San Pablo, que lo penetra todo, que lo contiene todo, que está en todo. Está bien. Y entonces, ¿cuál es el camino de cualquier cristiano y de cualquier ministro? ¿Cuál es el camino? Apertura y disposición. Apertura. Apertura. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa Francisco? Con Fratelli Tutti, con Laudato Si, con Amoris Laetitia. Abran, 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 abran. Discernimiento para entender y leer los signos de los tiempos, para captar por dónde Dios está pasando. Integrar la vida que están teniendo como ministros en la parroquia, integrarlo en la vida familiar, en la relación con los amigos, en el deporte, en mis ratos de silencio. Integrar lo más abiertos posibles, lo más disponibles posibles, porque solamente así el Señor no se va a manifestar. Si se manifiesta, solamente así lo van a ver. Lo van a ver. Hoy día, nada, una amiga que me preguntó algo, un artículo que estaba escribiendo, una amiga que es cubana, me lo escribió, me mandó su artículo y me dijo, ¿qué te parece?
oye, me puso a leerlo y como que se me caían las lágrimas de decir qué pobreza tuvo que vivir. Y como que me conmovió profundamente, no se lo he dicho todavía, no he tenido minutos, pero yo dije, Señor, me estás hablando a través de una pantalla, de un escrito, me estás hablando de la pobreza, de tu riqueza, del amor, pero hay que afinar el sentido, hay que afinar el sentido. Y los que están acá, que creo que son personas que los sentidos los tienen afinados, por eso están, y por eso, y por eso el Padre los tiene tan cerca, creo que el Señor quiere decir mucho, quiere usar estos canales, usar estas cañas desocupadas para pasar, para que hagan de conexión, ¿no? De conexión entre Cristo y los otros, sin retener, sin que quede en mí, sino que pase, que pase, que pase, que pase, que fluya este amor, esta gracia enorme, que es el mismo Cristo, ¿no? Así que eso, les agradezco un montón la escucha, les agradezco la atención. Eh, Podríamos seguir hablando de mil cosas y de mil, bueno, la Pati Correa, la que tiene mi secretaria personal ahí, que está por ahí, tiene mi contacto.